¿Qué opinas sobre ser agnóstico y ser ateo? Si eres agnóstico es que no crees, no crees en que no, como no puedes demostrar a Dios, pues tienes que aceptar la probabilidad que existe. Te lo acepto si me dices lo mismo acerca de la Caperucita Roja, de Santa Claus o Papá Noel, de los tres Reyes Magos y del ratoncito Pérez. Si tú me dices, yo soy agnóstico respecto del ratoncito Pérez. No puedo demostrar que el ratoncito Pérez no existe y por lo tanto tengo que aceptar la posibilidad de que existe el ratoncito Pérez. Si eres así, eres un agnóstico muy coherente contigo mismo, nada más. Yo no. Yo admitiendo que no puedo demostrar la inexistencia de las deidades, siento que todas las evidencias a mi alrededor señalan en dirección a la inexistencia de las deidades y por lo tanto me parece que la posición más razonable es asumir que no existen. Y además de que yo, además de eso, soy ateo, es decir, no creo. No es que lo demuestre o no lo demuestre científicamente, es que no creo que existan los dioses. Pero aparte de eso, las evidencias me dicen otra cosa. Entonces no puedo ser agnóstico en eso que quieren. Generalmente lo piden los religiosos, ¿eh? Que es 50% podría existir Dios y 50% no. No, las probabilidades de que exista Dios son minúsculas. El Dios que me han contado ellos, el Dios que inventan ellos, son así, minúsculas. Como son tan minúsculas, pues no asumo el agnosticismo como algo. Algunos agnósticos dicen que ser ateo es una actitud arrogante por negar la existencia de Dios. Yo no niego la existencia de Dios, digo que su existencia es altísimamente improbable. La probabilidad de su existencia es tan absolutamente minúscula que no la tengo en cuenta y es lo mismo que hago con el ratoncito Pérez. Si esos agnósticos creen que tengo que admitir la posibilidad de existencia del ratoncito Pérez para ganarme su respeto, pues no quiero su respeto, francamente. No quiero su respeto.